Buenas noches. Es un gusto presentar a nosotros la última mesa de este Congreso Internacional César Vallejo y la Vanguardia Internacional. Y para cerrar este congreso, nos toca justamente presentar a uno de estos invitados, Stephen Hart, que viene desde Londres, es profesor de Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad Central de Londres, también es doctor por la Universidad de Cambridge y tiene, digamos, representación acá en el Perú por la Orden del Mérito del año 2004 y asimismo es doctor honoris causa por la Universidad de Mayor San Marcos. Es uno de nuestros estudiosos de la obra de Vallejo en su tierra porque es fundador y director del Centro de Estudios Vallejianos y tiene una diversidad de publicaciones, entre ellas Religión, Política y Ciencia en la obra de César Vallejo, un libro que pienso merecería nuevamente ser reeditado, como un poco lo conversamos esta tarde, el día de hoy. Y asimismo también es editor, en conjunto con Juan Flo, del libro César Vallejo, Autógrafos Olvidados, y de la bibliografía que preparó sobre la obra de César Vallejo, junto con Jorge Correjo Polar. Como ya se había anunciado, Stephen Hart nos va a presentar su conferencia de cierre, Vallejo con sus dos Otillias. Recibimos a Stephen con un fuerte aplauso. Gracias a todos por su asistencia y por su paciencia. Quisiera expresar mi profundo agradecimiento al doctor Agustín Prado Alvarado por la invitación a dar una conferencia en este magnífico Congreso Internacional y también por su generosa ayuda y fraternidad. En esta conferencia hoy quiero regresar a un tema que ha surgido. Gracias. Que ha surgido varias veces en la crítica vallejiana, las dos Otillias de Vallejo, en el Perú antes de su partida para Europa en 1923. Y voy a referirme a los heraldos negros y Trilce para tratar de dilucidar esta problemática. La más famosa de las Otillias es la chica denominada O por el biógrafo más importante de la etapa peruana de Vallejo, Juan Espejo Esturizaga. Vallejo conoció a O, como la llama, en octubre de 1918, es decir, 10 meses después de llegar a Lima desde Trujillo. Vivía en aquel entonces con dos profesores del Colegio Barros, situado en 506 Girón Ancash, por allí. El contexto de este amor limeño es importante. 1918 fue un año bastante duro para Vallejo. Abandonó a sus amigos, al Grupo del Norte, una ciudad que conocía y hasta amaba, Trujillo, para ir a la capital en diciembre de 1917. Y su primera experiencia de Lima, cuando vivía en el hotelito en la calle Pesquería, aquí, fue difícil. Según le explicó en una carta a Carlos Moren, Lima me puso una dura prueba. Fue difícil para todo provinciano. Yo no sé cómo han podido adaptarse a ese mundo sólido y sensual a la vez. Yo no viviría en Lima, pero sí vivió en Lima. Sufrió algunos meses de desempleo y luego en agosto su madre murió y lo que es peor, no tenía los recursos suficientes para ir inmediatamente a su pueblo natal. Un mes después de la muerte de su madre, son los altibajos de la vida, le ofrecieron la jefatura del colegio donde trabajaba el Colegio Barros y luego el mes siguiente empezó a morir muy apasionado con la chica denominada O por Espejo, según este relata. Vallejo se vinculó con dos de los profesores que laboran en el Colegio Barros, son estos MR, si les gusta las iniciales, ¿no? MR y FP, estudiantes, uno de farmacia y otro de letras en la Universidad Mayor de San Marcos. Ambos le llevan a conocer a unas señoritas que vivían en Maravillas. Vallejo, desde que las conoce, se prenda de una de ellas y inicia el idilio que, como todo el Vallejo, por aquellos días se torna apasionado, vehemente e incontrolable. Espejo trata de encubrir con un discreto velo de misterio no solamente la identidad de esta mujer, sino también la de los dos profesores. Como sabemos ahora, se llamaban Manuel Rabanal Cortejana, ML, y Flavio A. Becerra Suárez, FP.
Espejo subraya la importancia de O cuando dice que la mayoría de los poemas de Trilce fueron inspirados por ella, una chica de 15 años del barrio Maravillas. Se supone que una de las razones por la cual Espejo Asturizaga es algo reticente con respecto al nombre del amante será por la descripción gráfica del sexo con ella en los poemas trílcicos. Hay que recordar que estamos hablando de los años 20, cuando la sexualidad por lo general se expresaba de una manera metafórica, alambicada, oscura. Espejo Asturizaga no tiene inconveniente en señalar que O inspiró a poemas tales como Trilce 27, la novia se volvía agua porque O con bien me solía llorar su amor mal emprendido. Yo siempre he pensado que qué duro Vallejo con ella. Una chica de 15 años, ¿cuándo habrá aprendido el amor? Igual que Trilce 35, mujer que sin pensar en nada más allá, suelta el mirlo y se pone a conversarlos. Pero evita mencionar los poemas que eluden al acto erótico explícitamente. En este grupo de poemas, Vallejo se refiere al sexo de su amante como válvula que se abre en susurrante recepción. Otro poema empieza con el verso "Estoy pensando en tu sexo", otro alude a la quemadura de un segundo a las 2 de la tarde inmoral y el sexo, sangre del amante que se queja dulzurada de portar tanto por tan punto ridículo. Y finalmente hay un poema que dice "Nadie sabe que estás en mí íntegramente". Y a despecho de las metáforas, el lector se da cuenta que se trata de una poesía erótica. Trilce es como el Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, pero Trilce no fue proscrito, como la novela del escritor inglés, simplemente no fue leído. Como sabemos, Vallejo dijo, en ese momento cayó en el mayor vacío. La timidez de Espejo es problemática, porque hay por lo menos 20 poemas que eluden el acto erótico en Trilce y no hay lugar para suponer que se refieren a una experiencia sexual con otra persona, aunque Espejo incluye una anécdota de una relación secreta con una mujer que hizo el amor con él sin revelarle su identidad en un cuarto oscurecido. Por lo tanto, podemos deducir que la experiencia sexual es crucial para la comprensión de la expresividad de Trilce. Y en este grupo de poemas sexualistas de Trilce, el sexo con O se describe como una actividad casi animalística, se proyecta en un lenguaje cotidiano casi antipoético. Y Trilce 30 ejemplifica esta tendencia. No voy a leer todo el poema, pero ustedes sabrán este poema, que es quemadura del segundo en toda la tierna carmesí del deseo, picadura de ají pavoroso a las 2 de la tarde inmoral. La idea del pecado sexual se toca muy ligeramente, hay alusión a la hora del amor, sabemos a qué hora Vallejo hacía el amor, a las 2, pero el bagaje religioso, la vida eterna, el miedo a la muerte, todo desaparece ante el avasallante orgasmo que lo absorbe todo. El poema retrata no una fusión de almas, sino un brutal choque de cuerpos, tocada en vivo al conectar la antena del sexo, que chocan. Hay referencias a fluidos sexuales, la base, alusión, salpican al sentido áptico, el sabor, ají, picadura, el olor y la vista, la antena del sexo, el color, etc. Todo es muy físico y demuestra lo que Carmen Oller ha llamado la infatigable máquina de fluidos que es el cuerpo humano. Este sexo es sórdido y sensual a la vez, es decir, los dos adjetivos que Vallejo usó para describir su primera experiencia de Lima en la carta a Carlos More. La lectura que Vallejo hizo de la poesía de Walt Whitman, siguiendo una sugerencia del Grupo El Norte, y se sabe que fue Orrego antes que todo, finalmente había dado su fruta. Vallejo entiende, tal como Whitman, que antes de todo somos un cuerpo. Aunque fuera apasionado, y quizás por esta misma razón, este amor con la Artilia Limón, como ustedes sabrán, no pudo ser eterno. Según Espejo, en abril de 1919, los amores de César con O agudizaron su dramatismo, constantes rudezas, lágrimas y ya cierta dureza entre los familiares.
Hay dos poemas que aluden a esta etapa de la relación, el papel desempeñado por la familia de O y el cuñado en especial, que sabemos que es Rabanal, es fundamental en este respecto. Las relaciones con la familia de O se estaban poniendo difíciles. Vallejo no había expresado decisión alguna sobre sus amores con la damita, y el cuñado y el socio empezaron a mostazarse porque Vallejo rehuía toda explicación al respecto. Entonces, en mayo de 1919, Vallejo tuvo una confrontación violenta con Rabanal. Rabanal quería que Vallejo, como ustedes saben, se acercara con Otilio. Según Espejo, Rabanal había estado viendo a una chica Rosa y Vallejo la ve un día en la calle llorando. Rosa le explica a Vallejo que su madre se ha vuelto sospechosa con respecto a sus relaciones con Rabanal y la ha aportado a la casa. Vallejo se ofrece como intermedio, como ustedes saben, con la madre de Rosa, y se llega a un acuerdo feliz, según el cual Rabanal acepta casarse con Rosa y así todo termina bien. Rosa y Rabanal se casaron y ahora sabemos que Vallejo también fue el padrino de la boda. Por eso la cólera de Rabanal es muy comprensible en la confrontación con Vallejo, porque ahora es Vallejo quien se encuentra en exactamente la misma situación, pero se niega a ser el caballero, a casarse con O, y Vallejo simplemente dice que no a O. Después de la trifulca con Rabanal, Vallejo decide abandonar el cuarto donde vive en el colegio Barros y va a vivir con su amigo Nemesio León Guzmán. De golpe, Vallejo ha perdido no solamente a su amante por siempre, también ha perdido el trabajo, amistad, vivienda, todo en 24 horas. Y Vallejo alude a esta secuencia de acontecimientos. Cuando ambos volvamos al párroco, quebró el negocio y el suyo y la esfera pagana. O sea que Vallejo lo perdió todo. También escribe un poema en mayo de 1919 para Otilio de la Rimeña, El dolor de las 5 vocales. ¿Ves lo que es? Pues ya no, la cruz da luz sin fin. Espejo también relata que su familia llevó a O a San Mateo de Surco y dice misteriosamente, a la manera de Sherlock Holmes, algo que llevaba en sus entrañas quedaría en un misterio más profundo. ¿Qué fue? ¿Qué se hizo? Nunca lo llegó a saber César. Hay un problema con el texto de Espejo Zurizaga. He tratado de localizar el lugar que se llama San Mateo de Surco. Es nada más una anécdota como en inglés, tratando de buscar este lugar. Yo fui a la gente aquí gente de viajes en Girón, para tratar de comprarme un pasaje a San Mateo de Surco. Y le dije, Señor, eso no existe. Hay un San Mateo de Juancho, un San Mateo de Apotao, pero y también un San Jerónimo de Surco, pero este lugar no sabemos, no le podemos ofrecer un pasaje, Señor. Es simplemente, puede ser el agente que no me conoce, que no le caía muy bien yo a él, pero claro que existe San Mateo, el San Mateo de Surco. Pero hay otra cosa que nos hace pensar que la veracidad del texto de Espejo es dudosa, porque escondió no solamente el nombre de Otilia, sino también de los profesores, que ahora sabemos quiénes son. Al mismo tiempo, podemos pensar que es una buena idea también esconder el nombre de la ciudad, a donde fue Otilia. Y me parece que sea cierto, porque en la partida de matrimonio de Manuel Rabanal y Rosa Villanueva Pajares, se llamaba Pajares, Rosa y también Otilia Villanueva Pajares, se anota que la madre de Rosa se llamaba Zoila Pajares, que la familia es de Cajamarca. No de San Mateo, de Cajamarca. Hay la posibilidad de que la alusión a San Mateo de Surco sea otro velo de discreción de Espejo Zurizaga, así lo pienso.
pero por lo menos la idea fue positiva porque inspiró la creación de una novela, Vallejo y la célula non plus ultra de Jorge Nájar, que narra la historia ficcionalizada del nieto de Vallejo, Antonio Villanueva. Posiblemente vive en Cajamarca. No sé. Quiero subrayar que esta postura de Espejo, de ser un detective al estilo de Sherlock Holmes, lo cual se combina con otra actitud en que parece que hay un deseo deliberado de sembrar la incertidumbre, es asombrosa para un biógrafo. Y puesto que trata de mezclar las dos perspectivas, a veces caen ciertas contradicciones. Esto es lo que pasa con respecto a la chica enamorada, o en algún momento de la narración Espejo Esturizága, Mark Relby simplemente dice que se llamaba Motilia y no lo explica, ni cambia la parte anterior donde la había denominado. Al tener el nombre completo de la musa de Trilce, Otilia Villanueva Pajares, podemos concluir que el misterio ha desaparecido. Creo que no. Primero, porque decir que fue la musa de Trilce no es exactamente cierto. Primero, hay dos Otilias en Trilce, según veremos. La Otilia que aparece en Trilce en el 6, en la expresión venas otilinas, no parece ser la Otilia Villanueva Pajares del barrio de Maravillas, tal como se retrata en los otros poemas ya mencionados. El poema dice así: el traje que vestí mañana no lo lavaba mi lavandera, lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. O sea que este poema archiconocido. En la tercera estrofa hay también otra alusión al mundo andino, Capulí de Oberlía. Dice que mañana entrará satisfecha Capulí de Oberlía. O sea que esta lavandera del alma no parece ser la misma persona que aquella muchacha, la limeña, evocada en Trilce 30. Hay la posibilidad, como muchos han dicho, de tener que sea otra Otilia. Bueno, vamos a pasar a la otra Otilia. Para investigar la existencia de la otra Otilia tenemos que regresar para atrás a los poemas de los helados negros. La mayor parte se escribieron entre 1915 y 1917. De los 69 poemas de los helados negros, 28 son poemas de amor. Y Juan Espejo Esturizága descifra la fuente de varios de estos poemas. Verano y Tesoro, por ejemplo, que expresa un amor abstracto y platónico, fue inspirado, según Esturizága, por María Rosa Sandoval. Como sabemos, Vallejo se enamoró de ella en 1916 y según Espejo Esturizága, era esta una muchacha atractiva y de muchas simpatías, poseedora de un espíritu fino y cultivado, amante de la poesía, curiosa e interesada por toda clase de actividades artísticas. Un traje todo, como ustedes sabrán, esta flor delicada, o más bien la mariposa del amor, murió de tuberculosis a la edad de 24 años el 10 de febrero de 1918. Vallejo sacó inspiración de otras mujeres para sus poemas, hasta que uno podría pensar en Vallejo, y no cuando vivía en Europa, cuando vivía en el Perú, bebía de las mujeres, bebía de su amor. En Europa todo cambió. Puede ser que no exista el amor en Europa, no sé. La comunión fue inspirado por Hermelinda Men y Paul Astillero por Motilia. Pero el amor en su vida en 1917, específicamente desde julio hasta diciembre de ese año, fue, según Esturizága, sola Rosa Cuadra. Tenía el apodo de Mirto. Voy a leer esto. Era una chiquilla con sus 15, otra vez sus 15 años, Dios mío. Vallejo con los 15 años. Era una chiquilla con sus 15 años, floridos, fresca y alegre, fina y esbelta, ágil y llena de encantos juveniles, se escapaba por sus verdes ojitos vivaces. Interesante también. Georgette tenía los verdes ojos también. Verdes ojitos vivaces, retorsones traviesos. Era grata y sugestiva, una cinta milagrosa de sangre virginal, primavera.
Espejo Asturizaga sugiere que 6 de los poemas de los Horarios Negros fueron inspirados por ellas. Septiembre es espeso, fresco, lluvia y el poeta su amado. También comenta, extraño amante César, sufría y hacía sufrir. Vallejo como la versión peruana del Marqués de Sade. Menciona otros poemas de amor, como por ejemplo Capitulación, pero no ofrece ningún comentario con respecto a la mujer que fue la fuente de la inspiración. Es otro ejemplo de la postura un poco inconsistente de Espejo Asturizaga. No sabemos si no lo dice porque no lo sabe, o no lo dice porque no quiere decirlo. No lo sabemos. Es un Sherlock Holmes esquizofrénico. En los Horarios Negros el problema es aún más fuerte porque la resistencia del Espejo Asturizaga a revelar la identidad de la mujer que se esconde detrás de los poemas, lo hace por solamente algunos contados, produce un hueco enorme en el texto. El lector se pregunta, ¿quién es la mujer detrás de los otros 18 poemas? Si tomamos el grupo inspirado por una mujer no designada, encontramos que se trata de una mujer a quien Vallejo ve como seductora e irresistible. El sexo con ella le produce un hondo sentimiento de culpa, deseos de suicidarse. Es una mujer que tiene que compartir con otros. Si yo te amara, ¿qué sería? Una orgía. Y si él te amara, sería todo rituario, pero menos dulce. Hacer amor con esta mujer es como participar en una misa negra y piafa en mis carnes máscaras de beber. Tiene 2 senos como 2 lenguas abrazadas de sed, y desde su primera experiencia sexual con ella, Vallejo siente como si, y cito, de noche entran 2 sierpes esclavas a medida. Es un amor prohibido, en que mi beso es la punta chispeante del cuerno del diablo, mi beso que es credo sagrado. Por eso le dice a su amante, deja que me azote como un pecador. El amor con ella se asocia con la extracción de sangre, vampirismo. Beben tus puñales la sangre que extrajeron mi sanguijuela azul. ¿Quién es esta misteriosa mujer, si no es ni Irmalinda Belli, ni Lurguía, ni María Rosa Sandoval, ni Mirto? En uno de los 18 poemas no asignados aparece el nombre de Tilia Ascuas. Y no voy a leer todo el poema para no expandir demasiado. Luciré para Tilia en la tragedia, en mis estrofas, en ópimos racimos, sangrará cada fruta melodiosa como un sol funeral, lúgubres vinos. Lilia tendrá la cruz, que en la hora final será de luz. La religiosidad de las imágenes, la atmósfera de tristeza y especialmente la alusión a la sangre demuestra algunas semejanzas con la imagen del amante, tal como expresa en los 18 lugares no asignados. Algunas semejanzas. La segunda estrofa se refiere al amor como si fuera un teatro, un rito teatralizado. El poeta se ha convertido en el actor en el escenario, haciendo un performance para su amante. Prenderé para ti en la tragedia la gota de fragor que hay en mis labios, y el labio al encresparse para el beso se partirá en 100 pétalos sagrados. Lilia tendrá el puñal floricida y auroral. Dios mío, qué amor. En esta tragedia que el poeta recrea para su amante, ella se convierte en una especie de Judith que decapitará a su amante. Voy a leer un poco de Judith. Si ustedes sabrán, el libro de Judith, nada más algunos versículos, ¿no? Así es. Judith se aproximó entonces a la barra del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, descolgó de allí su espada y acercándose al lecho lo tomó por la cabellera y exclamó: fortaléceme en esta hora, Dios de Israel. Luego le asestó 2 golpes en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Hizo rodar el cuerpo desde el lecho y arrancó el cortinado de las columnas. Poco después salió y entregó a su servidor a la cabeza de Holofernes, como si nada, ¿no? Simplemente entregó la cabeza. Luego esta la metió en la bolsa de las provisiones. Eso, qué raro eso, la metió en la bolsa.
cosa las provisiones, como si anduviera a la escuela. O sea, que las dos sobrevivieron juntas. Bueno, la alusión en el poema de Vallejo no tiene forzosamente que ser el libro de Judith. Remito al lector a ese texto por tres razones. Primero, porque la decapitación tiene lugar en un contexto amoroso. Y el texto de Vallejo parece hacer eco de tal contexto. Segundo, hay varias referencias al amante como judía. Y el libro de Judith, por eso sería una referencia atinada, puesto que se trata de un libro del Viejo Testamento. Y tercero, el libro de Judith es un libro de la Biblia apócrifa. Eso también tiene resonancia con algunos motivos blasfematorios que operan en la retórica del primer poemario de Vallejo. La última estrofa de Vallejo describe la muerte violenta del poeta. Tilia tendrá su cabeza, su testa, como Judith, entre sus manos, y en la sombra heroína intacta y mártir tendrás bajo tus plantas alreida, mientras veles rezando mis estrofas, mi testa como una hostia en sangre tinta, y en un lirio voraz, mi sangre como un virus verás. Juan Larrea ha sugerido que esta Tilia es la Otilia limeña. En su opinión, el poema fue inspirado por la chica que conoció en Lima, pero hay una salvedad, eso es lo que él dice. No ocupaba, sin embargo, la limeña el sitial sublime de la salmarina, pero gozaba del prestigio psicológico que en la memoria del poeta poesía el onomástico. Pero esta argumentación no va a ninguna parte porque la aludida no puede ser Otilia Villanueva Pajares, porque Ascuas se publicó en el diario La Industria el 30 de diciembre de 1916, es decir, 2 años antes de que Vallejo conociera a Otilia Villanueva Pajares en el barrio de Maravillas. Bueno, hay la posibilidad de que Vallejo, siendo como era un profeta, que tenía la capacidad de predecir su propia muerte, según lo hizo en Piedra Negra sobre en Piedra Blanca, tuviera una premonición poética de su futuro encuentro con una chica llamada Tilia 2 años después, pero parece poco probable. Esta Otilia, aunque Espejo Asturiano no lo revela, según Ricardo González Vigil, es Otilia Vallejo, hija de Víctor, hermano de César. Y ahí hay una fotografía de ella, pero ustedes sabrán a quién me refiero. Según Víctor Vallejo Cordillo, sobrino nieto de Vallejo, lo clarifica. Otilia Vallejo Camboa, que fue el nombre completo, fue la hija mayor de Víctor Clemente Vallejo y la esposa de este fue Amalia Camboa. Otilia tenía más o menos la misma edad de Vallejo. Recordemos que Víctor Clemente Vallejo era ya mayor durante la niñez de César. Y por eso Otilia y César se trataron en su juventud como primos, más bien que tía y sobrino. Sin embargo, si volvemos al poema Ascuas, es posible que no tenga connotación sexual. Es posible. Por ejemplo, el poema se refiere a ella como intacta y mártir, lo que es reconfortante hasta cierto punto, si queremos evitar el terreno resbaladizo del incesto. Pero hay algunos detalles que nos hacen sospechar que el poema describe algo que trasciende el amor fraterno, por ejemplo, la referencia al labio al encresparse para el beso. Parece un poco excesiva, ¿no es cierto?, para la sobrina. ¿Quién fue la mujer que inspiró este poema, como hemos dicho, y qué es lo que Espejo dice con respecto a ello? Bueno, hay una mención es su narrativa. Cuando Espejo acompañó a Vallejo en la visita que éste hizo a Julgas en mayo de 1920. Eso es lo que dice. Recuerdo un paseo a Julgas, pequeño caserío a unos cuantos kilómetros de Santiago, donde trabajaba de preceptora una sobrina de César, Otilia, una de las muchachas más hermosas de Santiago. La fiesta tuvo un carácter más íntimo y una vez más, con la presencia de los familiares, pude comprobar la tremenda fuerza de amor, simpatía y atracción que César tenía sobre todos ellos. Nada más, todo lo que dice. Hay la tentación de leer algo entre las líneas, ¿no? Ese realmente es el pecado de los críticos, ¿no? Siempre leyendo entre líneas. La vida no es sencilla pensar. Quizá la vida realmente es muy sencilla, pero pensar
por detrás, no sé. Habla de la extraordinaria hermosura de Otilia. Luego hay la referencia al carácter íntimo. Luego la palabra atracción. ¿Ha dicho algo? No. Espejo Asturizar no ha dicho nada concreto. Si ha dicho algo, lo ha hecho a medida de situaciones. La verdad es que la biografía de Espejo Asturizar es un libro en clave. Otros críticos han ido más lejos que Espejo Asturizar en su ensayo Perfiles dilucidatorios de la experiencia erótica de Vallejo en el Perú. Por ejemplo, Juan Larrea propone primero que la misteriosa Rita de idilio muerto es Otilia Vallejo Gamboa. Este argumento se explora también en otro ensayo de Patrón Candela. El artículo se llama El Cristo de Vallejo. ¿Es correcta esta hipótesis? Veamos la evidencia. Hay la evidencia del poema, uno de los poemas más famosos. Ustedes saben este poema. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia el Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. Por su parte, vamos a seguir la argumentación del Patrón Candela. Y luego vamos a decir si estamos de acuerdo. Seguimos el camino, luego pensamos. Por su parte, el Patrón Candela compara el lenguaje del poema con Trilce 11, que describe la desilusión de Vallejo cuando descubre que la niña, que ya acabamos de ver, entre comillas, a quien encontró en la calle se ha casado. Encontrado una niña en la calle me ha pasado, X disertada, que la etc. Esta niña es mi prima. Patrón Candela aclara o dice que X disertada es indudablemente la profesora de Julga Otilia, la misteriosa Rita, cuya personalidad no reveló Espejo Asturizar. Sugiere que la referencia a X disertada es un código para indicar la profesión de Otilia, era profesora. Así la descripción de ella como mi prima se puede interpretar como en términos de cierta discreción caballeresca, pero la referencia a jugar a los toros podría muy fácilmente tener una connotación sexual. Y por lo general se lee este poema como un poema sexual. Si la hipótesis de Juan Larrea y Patrón Candela es correcta, esto sugiere que tanto idilio muerto como traición se aluden a Otilia Vallejo Gamboa. Pero antes de aceptar esta hipótesis tenemos que investigar un poco más la identidad de la andina y dulce Rita. La tesis de Jesús Fernández Palacios, que Otilia Villanueva es la andina y dulce Rita es Otilia Villanueva de Lima, la podemos descartar, me parece, por razones de cronología. La tesis de Juan Larrea y Patrón Candela, que es Otilia Vallejo Gamboa, tiene sus puntos a favor, pero ahí tenemos que aclararlo. Hay otra hipótesis que se ha mencionado, según la cual la andina y dulce Rita es Rita Uceda. A Rita Uceda en una entrevista se le preguntó si era la andina y dulce Rita y su respuesta fue evasiva. Propongo otra perspectiva. Basándome en fuentes de Santiago de Chuco, que Rita fue Gabina López Salamanca, hija de padre español y madre santaguina y mujer del cura, Quevedo. Gabina López Salamanca vivía en aquel entonces en la casa al frente de la casa de la familia Vallejo en la calle Colón, en Santiago de Chuco, en la casa proporcionada por el cura Quevedo, que en aquel entonces ya había salido del pueblo. Si esto fuera cierto, podría explicar por qué la culpabilidad expresada en la poesía de Vallejo es tan honda. También podría explicar por qué Vallejo lo llama un amor prohibido, porque es un amor con la mujer del cura. Y porque exclama, amor en el mundo, tú eres un pecado. Su culpabilidad no es retórica, ni se trata, si fuera cierto lo que estoy diciendo, su culpabilidad no es retórica ni se trata de una alusión a un tópico de la literatura romántica. Yo te quiero, pero tu padre no me aprecia. No es esto. Estamos hablando de un pecado mucho más empírico. Estamos hablando de un amor condenado por leyes divinas. Esto significa
Esto significa que Vallejo vivía en carne propia la experiencia de sus dos abuelos, los dos sacerdotes gallegos. Aquí es relevante citar la opinión de Santiago Aguilar. Los dos abuelos de Vallejo, como sabemos, eran sacerdotes gallegos. El primero se llamaba Don José Rufo Vallejo, el segundo Joaquín de Mendoza, y según Santiago Aguilar, que voy a citar, el niño Vallejo tuvo que soportar los embates de una sociedad pacata y hipócrita que no veía con buenos ojos su inocente condición de ser nieto de dos sacerdotes quienes por su profesión ocultaban a sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, producto siempre de sus amores ocultos por estar sujetos a las exigencias del celibato impuesto por la Iglesia Católica desde hacía 10 años. Es sabido que hasta nuestros días las mujeres que tienen hijos de curas son marginadas y tratadas despectivamente con el mote de mulas, y sus hijos son presentados como sobrinos o ahijados. Asimismo, estos reciben el cariño de sus padres a escondidas, como si se tratase de haber heredado una enfermedad incurable, un pecado imperdonable o una maldición divina. Lo expuesto lo he sentido en carne propia, pero pues soy hijo de cura. Hasta aquí cito y cito la cita de Santiago Aguilar, que es un ensayo muy interesante, ¿no? La interpretación que él da de muchos de los poemas de Vallejo es muy interesante, en mi opinión. Vallejo, en ese sentido, repetía la experiencia de sus abuelos, la experiencia de un amor condenado, pero la historia del amarillo de Vallejo con Rita es aún más complicada, porque Rita, es decir, Gabina López Salamanca, no solamente se enamoró de Vallejo, sino también se enamoró de Carlos Santamaría, uno de los hombres más ricos del pueblo. Este hecho podría explicar quizás la primera estrofa del poema, que ustedes conocen este poema, el punto de interrogación con 3 puntos, que podría interpretarse como la expresión en clave del celo de Vallejo con respecto al amor de Gabina López Salamanca con Carlos Santamaría. Si te amara, ¿qué sería? Una orgía. Y si él te amara, sería todo rituario, pero menos dulce. En esta rivalidad con respecto a Gabina López Salamanca, Carlos Santamaría ganó la contienda, porque tuvo un hijo con ella, Gilberto Santamaría López. Pero Vallejo usó sus poemas para atacar a Carlos Santamaría. No lo hizo abiertamente, lo hizo en clave. Había muy pocos lectores en 1919 que pudieran entender esta faceta de los relatos negros. Y mi hipótesis es que Carlos Santamaría sí lo entendió, y lo entendió como un reto personal. De ahí nació no solamente la rivalidad sexual, sino también la rivalidad política, como Jorge Kishimoto tan finamente demostró ayer en el mitin del 4 de junio de 1920, al protestar contra la minería. Vallejo y ser el portavoz, el hablador principal, se convirtió no solamente en el enemigo de la minería, sino también de Carlos Santamaría. Y la bomba explotó el 1 de agosto de 1920. Así debemos, en mi opinión, interpretar el epígrafe de los oratos negros, qui potes capere capiat, como una pista que sugiere que los poemas sean escritos en clave. También sugiere que no todo el mundo lo entenderá, y mi hipótesis es que sí, Carlos Santamaría lo entendió. Sí, lo entendió. Vallejo escribió poemas de amor dedicados a María Rosa Sandoval y a Zoila Rosa Cuadra, pero sus poemas más apasionados fueron inspirados por Otilia Villanueva Pajares en Lima, por su sobrina Otilia Vallejo Gamboa y también por Rita, la mujer del cura. Es importante contextualizar este amor oscuro de Vallejo. El pasado a veces nos parece como si fuera otro país. Tiene sus propias leyes que a veces no entendemos. Tanto en la sociedad peruana a principios del siglo XX como en la sociedad inglesa del siglo XIX ocurrieron
cosas que podrían ser chocantes para nosotros en el siglo XXI. Recordemos, por ejemplo, que el poeta romántico más famoso de los ingleses, Lord Byron, tuvo relaciones sexuales con su hermana, Augusta Maria Leigh, y hasta tuvo una hija con ella. Y cuando el Lord Byron vio al recién nacido, comentó: sí, valió la pena. No puedo explicar por qué. Por lo menos no parece ser un mono. Y si lo es, la culpa es mía. Para terminar, aunque a primera vista parece una extraña coincidencia que Vallejo se hubiera enamorado de dos muchachas que tuvieran el mismo nombre, su sobrina Otilia Vallejo Gamboa, que inspiró algunos poemas de los Soldados Negros y también Trilce, y Otilia Villanueva Pajares, quien inspiró la mayoría de los poemas de amor de Trilce, quizás tiene que ver con esta increíble dualidad que existía en la vida de Vallejo. Siendo como era, con sus dos abuelos que eran curas españoles, digamos, siendo como era una imposibilidad católica cuadrada, quizás era inevitable que se enamorara de dos chicas en dos lugares diferentes con el mismo nombre, Otilia. La vida de Vallejo, tanto como su obra maravillosa, siempre estaba llena de sorpresas, y la carta grande de las sorpresas fue la amada que posiblemente inspiró la mayoría de los poemas de amor de los Soldados Negros, la mujer del cura, Gabina López Salamanca. Gracias. Agradecemos a Silvio Carr por su estupenda conferencia de cierre de este congreso. Por una cuestión de tiempo vamos a dar paso fuerte a dos preguntas, por favor, que esperemos que sean muy puntuales. Sí, Te felicito por tu exposición, Steve. Primero, noto un exceso de biografismo, es decir, me parece que en los poemas de 1916, donde está el tema de la mujer endemoniada, veo mucho la deuda con el modernismo, para no alejarnos tanto del romanticismo. Es decir, es una mujer literaria, es algo menos, ¿no? Es todas esas heroínas que nos regaron Rubén Darío y otros más. Y también mi segundo comentario es que Kusturizaga escribe en clave según el lector, es decir, no enfatiza tanto los 15 años ni se detiene en decir nombres, porque esa situación para él no es importante. Tiene que ver ya la época y otra cosa más, es decir, era más común de lo que uno supone ser hijo de cura, y era más común de lo que uno supone entre las damas de los barrios estar enamoradas del sacristán. Hay valses muy buenos que ilustran estas cosas. Es decir, Steve, esta dualidad que te sigue en realidad en varios estudios antes, estás como obsesionado con la dualidad vallejiana, se invierte. Esta dualidad es móvil, no es un blanco y negro, está matizada, está en movimiento. Esa es una percepción ya mayor sobre posiciones. Gracias. Sí, no, estoy de acuerdo completamente con eso. Así que lo que a mí me pareció interesante con eso de estar enamorado de la mujer del cura es simplemente que explica algunos de los poemas, en mi opinión, o sea que para tener ese contexto, y estoy de acuerdo completamente, y al mismo tiempo se ha argumentado que Vallejo, a Vallejo no le importaba mucho eso de ser el nieto, ¿no?, de los curas. Lo que sí, al mismo tiempo, a mí me pareció un detalle en este ensayo muy interesante, que por ser descendientes, ¿no?, hijos de cura, pues los padres de César Vallejo no pudieron enterarse en el cementerio, se enteraron fuera, y Vallejo lo sabía,
Entonces eso significa que claro que tiene que haber tenido importancia. Cuando habla de su estirón que no ha terminado, no ha acabado nunca. Entonces yo pienso al leer esto que Vallejo tenía esa experiencia, o sea que muestra cómo Vallejo usa esto y también cómo ve su vida como la repetición de algo que le venía de su biografía. Luego, estoy de acuerdo con eso completamente, con la idea que, claro, es un amor prohibido en los románticos. Lo que sí es interesante siempre me ha parecido interesante eso de Lord Byron, que me parece que se acostó con su hermana simplemente para poder después escribir poemas sobre el amor prohibido. No sé, podría ser, no sé. Y sabemos lo que Baudelaire también decía lo mismo, quería aventurarse en ese terreno, es otro terreno, es otro espacio. Lo que yo veo en ese sentido, todo confundido, todo fusionado. Es decir, la vida de Vallejo, por lo general, hay muchos críticos, y yo quizás me cuento un poco entre estos críticos, que ven, digamos, la parte de la biografía como no tan importante. O sea que lo más importante es la herencia, el legado de los modernistas y cómo ella reescribió. Esto sí que es muy importante. Lo que en mi opinión, mi modesta opinión, es que las dos cosas son importantes. En este contexto, el amor prohibido, pues venía de los románticos, pero también venía de su biografía. Y por eso era una manera de pensar que todo ese tópico romántico, ¿no? Un poco trasnochado, pero este tópico romántico le convenía, explicaba un poco su propia experiencia. Y estoy de acuerdo contigo con respecto a la idea de Espejo es tu visaje en clave, que es un libro en clave, que no le importaba tanto, sí, no le importaba tanto, pero pienso que también había ese velo de discreción. Siempre he pensado esto, o sea que con respecto a estos poemas que son muy fuertes, la descripción del amor erótico, por eso no dice el nombre. Sin embargo, no es un buen Sherlock Holmes, porque después de algunas páginas simplemente dice Attilia, ¿no? O sea que se le fue la mano un poco, ¿no? Pero también lo hace con los profesores, y también pienso con la ciudad. Yo sé que el infatigable, ¿no? Hoki Kishimoto, que es quien respeto, admiro, o sea que me ha ayudado mucho, está buscando posiblemente el hijo de Vallejo en Cajamarca. ¿Quién sabe? Pero tiene que ser, pero tiene que ser en Cajamarca, tiene que ser en Cajamarca. Tiene que ser en Cajamarca, ¿no? No puede ser en el otro, porque es la familia, porque esto está en la partida del matrimonio que se descubrió recientemente, ¿no? Pero estoy de acuerdo completamente. Una respuesta muy larga, lo siento, pero estoy de acuerdo con una pregunta muy atinada, muy interesante. Sí. ¿Conoces a Milton? Conozco a Milton en un sentido personal, ¿la conoces? A Milton. A la chica. Sí. En los poemas dices. No, que si la has conocido personalmente. Una chica que vivió hace mucho tiempo. Vive todavía, la conozco personalmente, por eso te pregunto, porque te llevo a conocerla. Me gustaría, gracias. Es tía de una de mis sobrinas. Qué bien, ¿no? Bueno, gracias. Te felicito, o sea que yo siempre estoy contigo. Yo te sigo porque eso es un poco como lo que estamos aquí pensando en la vida de Vallejo. Además no sabe todo lo que sabe sobre Vallejo y tiene un álbum lleno de recortes y de fotos y de cosas y sabe secretos que nadie sabe. Bueno,
Así que Bueno, te quiero me parece que solamente es interesante en el sentido de si se da otra perspectiva. Yo pienso que Los helados negros es un libro en clave, es en clave. Y también, lo que sí que es interesante, y también Espejo Asturizaga, también siendo como era parte del mismo grupo, no es un biógrafo en el mismo sentido. En el sentido, digamos, no quiero decir profesional, porque esto es como decir que no es profesional. Es muy profesional, pero es un poeta, es un literato. Entonces, él también escribe con las mismas claves, digamos, ¿no? Los mismos códigos que Vallejo. Y hay que saber esto para entender cuando él no dice una cosa, sugiere algunas cosas. No es como, por ejemplo, Domingo Córdoba, que él piensa que maravillosa su biografía, ¿no? De la estancia de Vallejo en París, lo escribe tal como fue, pienso. Eso es lo que pienso. Pero Espejo Asturizaga no, nunca. Última pregunta. Bueno, yo creo que no sin ánimo de hacer un balance ya de este congreso, pero me parece que en este congreso se ha logrado detectar que existe toda una corriente manejada desde todos los expositores, en especial Jorge Michimoto, Ricardo González Gil, Pedro Granados y personas a identificar, en el sentido de desmitificar a Vallejo. Y este tema que han tocado, donde hablamos ya del Vallejo hombre, también tendríamos que ver, por ejemplo, que no solamente con su sobrino, sino también ocurrió un suceso cuando Vallejo tenía 8 años y tuvo un encuentro de esa naturaleza con su hermana. Estamos investigando cuál de ellas realmente fue, porque cuando ocurrió ese suceso, Ay, Dios mío. la hermana, Ay, por favor, no. estamos dilucidando si podría ser nativa o amelita, pero nosotros creemos que puede ser nativa, porque nativa fue la más bella de los Vallejos. Bueno, yo quisiera preguntarte, Stephen, ¿hasta qué punto ese lirismo del que mucho se ha hablado, que sufrió Vallejo a partir de la madre y que trasladó incluso a las hermanas, podría de repente, y yo no soy un psicoanalista, podría de repente también haber caído en este caso de su sobrina? Gracias. Sí, bueno, a ver, lo que yo valoro mucho al psicoanálisis, hasta que escribí un modesto libro hace algunos años sobre lecturas psicoanalíticas de la literatura latinoamericana. Y se ha hablado mucho, y yo pienso que existe el complejo de Edipo en Vallejo. Esto me parece que se demostraba hasta cierto punto, y yo pienso que sí que tiene que ver con otros de los poemas también. Lo que a mí me interesa más es simplemente ese otro amor con Rita, y aún más lo que me interesa es la estética que Vallejo usó para hablar de este amor. Porque al mismo tiempo que tenemos la fuente, lo que también es muy importante es la estética, ¿no? Hay una emoción que se fragua, que se plasma en estos poemas, pero como los críticos me parece que tenemos también que evaluar, ¿no?, la perfección verbal de Vallejo. O sea que no hablé de eso, pero esto pienso que es lo más importante, la verdad. O sea que, pero al mismo tiempo siempre viene eso del misterio de Rita, de Rutilio, etc. Eso no va a terminar, claro. Pero en ese sentido, a mí me interesa tanto la estética del lenguaje, de los neologismos, de esta novedad que existía, y la manera en que él usaba, por un lado, su propia vida,
para escribir poesías y luego usar la poesía. Y me pareció una pregunta muy interesante. ¿Por qué desapareció los poemas de amor cuando fue a Europa? Y yo sé que tú eres muy georgetiano y por eso no me aventuro, no quiero aventurarme en este terreno muy resbaladizo. Pero es interesante que hay algunos poemas de amor, pero no muchos. Algunos me han dicho, no, lo que todo pasó fue el amor a la política, el amor al comunismo, que algo pasó. Este es otro enigma. Bueno, así lo digo. Vamos a invitar a Alejandra Tenorio, directora encargada, para que podamos proceder a este congreso. Agradecemos